¿qué pasó, guateo? Chucha. Partió justo, weón. Vamos. Para adultos, wow. Voy a luchar de Roberto y Toby. Sorry, me fue a buscar un pancito, weón. Hayan metido el choripán en el refri, así que aquí no lo puedo comer. No, SSD para gamers. PC, consola, lo que queráis, 100, 200. Se ve bueno, ¿no? Está partiendo, gente, llegamos justo. Estás comiendo el chumbeque, no, pan con queso. No tengo chumbeque, weón. Vamos. Hello there, and welcome to the Future Game Show powered by WD Black. I'm Laura Bailey, but Instagram, you may know me Laura as Abby Bailey. Anderson from The Last of Us Part 2 or Kate Diaz from Gears of War. Today, though, I'll be taking a break from fighting the apocalypse to bring you a whole host of exciting game trailers, reveals, and updates. But before we get into all that, I need to get my co-host on the line. I'm sure you're going to be familiar with this person. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. But he's probably in the credits. So without further ado, here is my good friend and continual co-star, Troy Baker. No tiene pinta de ñoña. Quizás otra. ¿Alguien tiene el Instagram? Cuando el Steam Fed, hermano, necesito moriré. Todavía falta. From a few video games, Joel Miller in The Last of Us, or good old Agent Jonesy from Fortnite. But over the next hour or so, Laura and I are going to be giving you the inside scoop of some incredibly exciting games and also showcasing developer interviews, exclusive trailers, and a whole No lot sé cuál Laura Bailey es. world premieres. There's also a chance to win a $500 gift card and a WD Black ¿Quién tiene el hard Instagram, drive gente? by following the link here. And we have a new addition to the show this year, the virtual show. Esta se parece, sí, More parece on que that está ahí. later. But let's kick things off with the first world premiere. And for that, we're going Primer for World Premiere, historic. gente. Es MILF, parece. World Premiere, vamos. Capturado en Engine. Ahora sí Half-Life 3. Ahora sí Half-Life 3, weón, no. ¿No? Bueno. Buena, Chio Jiménez. Instagram, estamos esperando. Instinction. Ya no saben qué nombre poner. Ahora estamos en la época de los dinosaurios. Se supone que veremos aquí juegos futuristas, no lo sé. Juegos del futuro que vienen. Sería muy talla que la weá de verdad sería cuando pusiera el OST, te imaginas. Otro First Person Shooter nuevo, World Premiere. Saludos a las 20 personas, recuerda dejar su like, que no se olvide, tu like. Pero un FPS con dinosaurios. ¿Vienen a proteger los dinosaurios? ¿A protegerlos? What? ¿Qué es ese I wonder if you Instinction? can put hats on the dinosaurs.
Expansion Yo is like expected sirve, in sí. 2022. What's next, Laura? Ahí Next está el up, Grow. dije. Song Es of el the primero, Apple entonces sí Tree lo is vi. a sandbox adventure Es la about MILF, the ¿no? healing power of nature. Let's throw it over to Prideful Sloth HQ to find out more. Vamos a seguir, ¿eh? G'day from Prideful Sloth HQ. I'm Adam. And I'm Cheryl, and we're the design No es team. tan on loquilla Grow como la Song of the otra. Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with 505 Games. Grow Song of the Evertree is a beautiful sandbox game about growing new worlds, building a town, and bringing harmony back to the land. Un juego para Switch. Grow will be available later this year on PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Thanks for watching. Pero están haciendo publicidad a Switch. ¿Qué pasó ahí? Hay preferencia como Once Nintendo, como upon a siempre. time, Tiene página web la our weá. lands teemed with La sigue creatures Julia Hardy, great weón. and small. The beauty of the worlds was unrivaled. También la sigue Julia Hardy, me dice. The people thrived and lived in harmony with the land around them. Acá en Future Game Change van a hablar del Story of Seasons y del Run Factory. Slowly, Gracias, la buscaré a la Laurita. Gracias, bueno. the withering was creeping out from the darkness. Once it took hold, there was little that could be Mañana tengo done. clase, conchetumare. Our lands were overrun, and all that was cherished disappeared before us. But all was not lost. One young, brave soul stayed behind. With support from their friends and with boundless determination. This young soul seeks out a way to push back the withering and bring life back to our world. C. Le pongo un Z. JPS, que eso que está en tu panes de cabra norteña. Oiga, Dagoberto, usted no sabe nada del Song norte. of the Evertree. En primer lugar, acá no hay cabras norteñas, hay llamas nortinas. That was No se dice Grow, Song norteño, of se the dice Evertree, nortino. which is coming to PC, En mi PlayStation, pan Xbox, and Nintendo Switch in coliza 2021. con queso Okay, Laura, de, that was extremely llama cute, but have you nortina. considered o de more guanaco. dinosaurs? Hmm? You can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. ¿Más dinosaurios? Me estáis weando. Ah, Jurassic World de nuevo. This is a very different world. Ah, la con el tarararara. Tarararara. I'm Rich Newbold, game director at Frontier Developments. So as you may have seen earlier at the PC Game Show, we're working on Jurassic World Evolution 2. We're really Como excited descriteriado sale el about it mismo, and weón. looking forward to creating the most authentic Jurassic experience yet. Modo indie, We've no, got tons modo... of new features across 4 different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story 4 set modos de after juego, the incluido events of la Jurassic World campaña Fallen Kingdom. jurásica. You're going to be leading efforts to contain, control, and conserve all those dinosaurs now running out in the wild. You'll be working alongside characters from the films, voiced by original talent, such as Jeff Goldblum. And in the game, we have over 75 los personajes de las prehistoric películas y cosas así. species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really corto thrilled to be personaje para- showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos, focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. Chiquillo, todo esto, ¿cuándo This cree que is an saca esta weá el iconic, virus, weón? popular dinosaur. It's the Triceratops, but we're showing you it in a new environment never seen before in Jurassic World ¿Ustedes creen que Evolution. se acaba este año I o el hope you próximo? enjoy it O and ya looking forward to the 2 años game más, ya sería releasing mucho, later this pues, year. considerando que ahora hay hartas vacunas y toda la weá. Y otra es la cosa, ¿qué cree que sacan primero, la cuestión del virus o el uso de la mascarilla? To ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur that dares to provoke it. 2022 tirando para 2023. Bacano esa That wea was sacar segundo Jurassic semestre World online, Evolution gracias 2, señor. which is launching in 2021 on PC, PS4, Y supuestamente los PS5, primeros 2 años de Xbox ingeniería One, civil son las and páginas, ¿no? Xbox Así Series como X and S. las que no tienen nada que ver con la especialidad. Okay, for this next section, we're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's Demos right, para jugar ahora today. ya. This is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show Steam page.
So let's head down to the show Todos floor estos where juegos I tienen el demo believe ahora. Laura is Se les waiting. tinca el juego. Con las mutaciones tiene pagando Yes, todavía. hello and welcome to the Future Game Show's virtual ¿Podrías repetir la pregunta, E3 JP? show ¿Cuándo floor. creen que Just ya look se at it, cabe Troy. la weá del I virus? am Así, en el looking sentido at de que it. ya It is podría ser incredible. They like todo nailed normal, it. digamos. You know, minus the queuing and the heat and the, you know, how do I Aunque say sea, it? no sé, vacunándote Must? una vez al What's in año here? o But alguna weá man, así. the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd Según like to la start biblioteca by gringa, showing la pandemia you podría durar hasta a 10 tale años, of chucha. paper. This is a striking Hola, ¿cómo estáis, platformer durmió? from Open House Games where you ¿Hizo su tito? transform to solve puzzles in an oversized world, dodging Ale, ¿por qué me creepy muestra los crawlies and juegos? mischievous Roombas. And now for another tale of paper as you shift packing ¿Estás boxes descansado o in no? the house-moving sim Get Packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches on a couch with your friends in couch co-op. It's going to be available on Xbox One, PlayStation 4, and PC, and is also backwards compatible on PS5 and Xbox Series. Ya está picado y X and parece que va a ganar Are you nuestro amigo done saying couches? DC. Yes. Hey, Laura, do you want a drink? Sure. What do you have? ¿Diferencia qué? Wait, what's that? Oh, don't, Ah. don't worry about them. Todo puede pasar, dice. Access codes. Go. So about that drink. Muy bien. Right, yeah. Los primeros años son las pajeras, después son más. Here's a Peludas, pero más genre interesante. ¿En cocktail serio full peludas? of co-op No, action pero RPG no se combat vuelve fácil. and finished with a survival No se vuelve combat, fácil, right? Silverhand. ¿Cuándo se vuelve I said, fácil? how's I a... heard what you said. Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to 3 other players banding together to mataron. tackle procedurally generated Próximo worlds año creo yo hice el full juego. of monsters. But you also have to gather resources to fight off hunger, Grande Orrego, thirst, dice Luis Herrera. and the dreaded cold. Achoo! Oh, like the element cold. Got it. Wow. Let's Ya hope este no paso one voy a gets terminar como thirsty el enough programa for humor y another dice, one oye, of ¿usted your se tituló? jokes. Sí, de ingeniero. Ah, sí. Anyway, come over here and check out the many imaginative worlds of Game Deck. This is an isometric RPG that has you solving crimes across multiple virtual realities, where your choices will shape the world around you in and outside of the simulations. Me gusta cuando Speaking describen el of juego, es más detectives, interesante que check el this trailer out. suelto. Backbone is a No sé, en tu gorgeous caso, pero mi adventure último año game eran from puros Egnet trabajos en set equipo. in a dystopian Vancouver, where you must crack cases to clean house in this corrupt post-noir city. Plus, Oh, qué furro, yo lo quiero, Diego era también. Well, if you like raccoons, allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town where you collect powerful words that can completely alter the narrative in this Harto- charming but mysterious tale. you know, I'm Harto detecting demo, a weón. theme with the anthropomorphic animals. You know, Laura, I've always... Huh. Chernobyl, eso también, Light, no sé cómo se dice, también lo hemos visto. Interesting. ¿Y esos códigos son como para canjearlos? I've got a triple threat of fighting foxes to Es show como el you. primero que- This is Trifox. que elegí a va- charming lo cartoon va a brawler ganar. where you fight waves of enemies as La one of vendí. 3 Ya adaptable ya lo combat hice. classes. Eran Great, huh? códigos. Yes, Puta, la vendí. totally, but Ya 500 gente now lo, it's time to get serious. ya lo canjeó. Mankind is gone, but the Se ve lindo. beavers remain. Welcome. Te insisto, mi último trabajo en equipo de 12 personas, weón. It's a unique city builder where players set out to create the ultimate beaver society. This involves everything from Oye, pero mi puro constructing curso son dams como to 20 crafting personas, la mitad del toys. curso. I guess even buck-toothed critters need a solid O sea, mi work-life pura balance. carrera son como That 20 they cupos do, este that they semestre. do. So, what's next? Eran Never códigos. fear, the ¿Alguien lo puedo Rift canjear? Breaker is here. Wow. What was that? Is what I would say if I was playing our next game, which is a base-building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien Hack and creatures. slash. Look at it. Oh, no. I want to hear more from the Rift Breaker. Okay, maybe after. Hasta the ahora se showcase tiene, we're ha meant tenido to be harto contenido hosting. así como igual And buen, with that, we've buen reached the pacing, end buen of our ritmo. little tour. But remember, you can go hands-on with all of these games right now by visiting the Future Game Show page on Steam. Now, how do we quit this? Is it a... No, that's not... That's Antes mi carrera el okay. título se hacía en I parejas, need to ahora update es this. individual. Hey, Y Laura, verás can you que lo help me out agradezco. just a little bit? Gracias. I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game immediately. Sí, ya sé que erais demos, tranquilícense. Adrian! Adriana.
Rocky. Sorry, I just always wanted to do that. It's because our next game is all about. ¿Se acuerdan de una época bien como comerciales en TNT que recreaban películas? From Steel City Interactive about Rocky, esports boxing club. Adriana. O ese era de otra cosa nada que ver. Pero me acuerdo que en TNT hubo un tipo que hacían como recreación de películas. Brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. Si son 20 horas más adelante, tus clases van a ser ser más personalizadas y van quedando 15, después 10 y así. Van a ser AA, después van a llegar a AAA. Si en el TNT pasaban esos comerciales de 20, ¿qué flashback inesperado tuve? Gente, 25 personas, 15 likes. Ya, pues bájese con su like. But what about the game? Let's take a closer look at the next gen visuals and gameplay that are set to make ESPC Adriana, quizás lo tenga hasta en un VHS, porque recuerdo haberlo visto alguna vez fuera de la época. Lo que tengo en VHS es cuando daban los Simpsons en Fox en la época antigua, y entre medio salía como esta noche en Fox Spotlight, y con una música y alguna música bien interesante. Y esto, un juego de boxeo, Alpha Footage, Work in Progress. Interesante igual, algo distinto a lo que hemos estado viendo. O sea, un boxeo, un juego de pelea realista, combate realista, realístico, realidad. And actually reviewing the game during its development, and now we really feel like we've created a true representation of the sport. Este es el futuro del boxeo, Presentation is important to us. Just because we are in the studio, we're still going to aim high when it comes to production values. Esports Boxing Club coming to PC and all major consoles with early access in 2021. 2021. Interesante, de lo más interesante que hemos visto. Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, realista de and pelea, Series de S. boxeo puro y duro. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles ¿Crees que los antivacunas recreated provoquen using una aerial mutación del COVID? photography and satellite imagery. Son minoría, Let's take creo a closer yo. look at Hell Let Loose. Son todos mayoría hasta que dicen, tenemos pase verde para poder ir a todos lados si usted está vacunado. Bueno, voy. Bueno, anunciaron esa wea, la gente se pasó a vacunar más que cresta la gente. Otro FPS tradicional pareciera. My name's Max Rea. I'm the founder of Black Matter and the lead developer of Hell Let Loose. Black Matter? No, Hell Black Let Mesa. Loose Black began Mesa as digo the era. idea of a couple of hobbyist game developers all the way back in 2015. Following a successful Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered 9 enormous updates, including entire systems overhauls, 6 new maps, tons of new weapons, Kickstarter que le fue gadgets, bien, and wow. vehicles, as well as expanding our unique real-time strategy-inspired metagame. Vamos, gente, deje su like, hay más de 20 we've been personas y no hay fortunate 20 to likes. sell more than 1 million copies during our first year of early access. 2021 is only going to be bigger. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th with the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, including famous battles like Kursk and Stalingrad, before we close out the year peleas by de bringing verdad, Hell o sea, Let Loose luchas to de... next-generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it, Bacán, from our juego earliest Kickstarter backers hecho to our abajo. newest recruits. Que We're parece, excited to no introduce parece you indie. to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this Pero first estos look juegos at como what's to son come. como el, no sé, el Gmail, que estuvo como 20 años en beta. Es como cualquier producto de Google va a estar 20 años en beta y no sé si la beta se va a volver el juego tan gradualmente que no nos daremos cuenta. Difícil que lo logre, no es por ofenderlos, pero solamente la capacidad intelectual de un terraplanista promedio. Es que hay gente muy huevona, gente. Vas a ver la wea, el video viral de la, pongamos la cuchara que se me pega en el brazo, weón. Y la gente se lo cree, weón. Hell Let Loose. Buen nombre igual, Hell Let Loose.
27 de julio. Ah, tiene lanzamiento ya, lo estoy puro Let pelando. Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 Transmitirás la Limited Run, eso quiero, pero 2021. creo que tienes que transmitir la diferida, y hacerme So, el Laura, hueón como si lo estuviera viendo have en you ever vivo wanted to play después. XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Porque es sobre todo una clase que no Yep, puedo that's what I saltarme. thought. Then you need to keep your eye on this next game. Hello, my name is Heroic Horvat, CEO of Iron. Jefe Joa. based in Croatia. And for the past few years, we have been working on Red Solstice 2 game. It is a real-time tactical battlefield game. It supports up to 80 players and has a fully playable co-op campaign. 4 jugadores, We are ready oh, to show seguimos you con los launch Left 4 Dead early. liganos. So get ready for June 17 when the game launches on Steam, and have fun blasting some mutants. You are the Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. Esto también lo You vimos, are ¿cierto? awakened Me to suena. lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Mirar Marte. Sí, sí lo vimos, creo. Bueno, Mauricio Muñoz empezó hace 20 minutos. Pero yo voy a transmitir máximo hasta las 8:10, máximo. Welcome back, Tuve que Executor. dejar a mi vieja al aeropuerto, el aeropuerto The nos Stroll queda unos 20 infestation minutos has acá. now infected all colonies on Mars. Build your squad from 6 unique 25. classes of elite soldier, utilizing their skills to best suit each mission type. Customize their weapons and tech, as well as Pobre their Watch. upgrades and abilities. Pobre Watch Cross Left 4 Dead. Take command on the battlefield using the command radio to give orders to the whole squad or individual soldiers. Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs even during the heat of battle. Recruit your friends to the fight and join in up to 8 Sí, sí, tengo que pasar a las 8, ¿vale? to save Mars in our name. Ah, me están apurando ya. Red Solstice 2 Survivors. Purge Earth of a mutant invasion in Red Solstice 2's Survivors, which is coming to Steam on Se June me había cortado la luz, 17th. pero hombre. Our next game is about delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gamius to learn more. ¿Cómo está Mauricio Muñoz? Recuerda dejar su like. Que... Guitarra Hi, casual. I'm Dylan from Gamius, and it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. Un juego situado a los It's a 80. job you can do at your own leisure, and you will get to know the people in Y Providence esta va a Oaks along the repartir way. cartas. Se fue Today, a la we're ciudad, a su excited to share an pueblito example a of an repartir activity correo. after your workday is done. Movie night with Angie from the video store. This is fun. Como It's been conversar, ages como since I've social. been to the movies. Well, they call Interesante. it the movies, plural. But of course, we can only see one movie at a time. So, which one will it be? My pick? All right, let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective. All right, I'm ready to pick. The Great Mouse Detective. Wouldn't have picked you for a Disney fan. Oh well, let's get in touch with our inner child. La boca se le mueve muy raro, eso lo Won't tienen que spoil arreglar. more, and we also can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Interesante. Lake is coming first to Xbox and PC this September 1st. 1 de Thanks septiembre. for watching, and enjoy the rest Interesante, of me the gustan show. estas weas como de aventura. Que no, o sea, de no sé lo que es. Como que te dejan el misterio. Lake. ¡Ay, bonito! Me gustaría jugarlo, pero no tengo ni una agua que la We're morra. excited to announce that Lake is coming to Steam, Epic Game Store, and Xbox Es un Series simulador de vida X sin and pandemia, S claro. on Se ve September piola, weón, como que va a pasar Now, algo, what pero kind no of a sé qué. showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a pixelated take on the genre, following a protagonist with a giant Sale funar a tía obsidian Ale, sword. por personaje de JP, sí. Todo esto esperando que me consiga un lavado de auto más barato, ¿no?
Todavía es como el meme ese, mis papás a los 30 años, oye, compré segunda casa, un auto para los nuestros grande para que para nuestros hijos y no sé qué weá, para ir a pasear de vacaciones. Yo a los 30 años, dale, Juan Pablo, gasté 15 lucas en lavado de auto. Nunca nos respondremos económicamente de este gasto. Qué buen meme, weón. Ahí tenía otra, está el meme ahora, no está el meme ahora, pero hay un buen meme. Yo a los 30 años, dale, gasta 15 lucas en lavado de auto. Yo no nos respondremos nunca a de este sobreesfuerzo económico, weón. La Johan dice falta un meme de esto con el auto. Entonces muy indie. Yo lo hago más rato, muy bien la Johan. Básate en la frase, que no me acuerdo bien cómo es la frase del meme original, pero esa es muy buena. Se me acaba de ocurrir. Su lado de auto de 15 lucas, pues weón, puta la dale, weón. Ni Lionheart la pudo defender de la funa ese día. Y le llegó feliz así, oye, la ve el auto. Y yo cuando soy 15 lucas me está weón. Pero pulieron los focos. Oh. Haberlo dicho antes. Pulieron los focos. And the world of man began to fade. Me salió casi como una revisión técnica la weá. Autoculeado evolucionó a un Ferrari, weón. Podría poner las donaciones. Ahora si se raja con 15 lucas le poní Cheo se rajado con una lavada de auto. Está bueno eso, vamos a Eldest Souls, 29 de julio. Customize your combat style and boss rush ancient gods when Eldest Souls drops onto PC and all current console formats July 29th, 2021. And now we've got a closer look at the next game from the folks behind War Thunder. Here's Tom from Darkflow Software to guide you through Enlisted. Otro juego de guerra. Es porque ven a jugar a la guerra. Lo lavó el mismísimo Chaleco López. Claro, el mismísimo le pegó el escupitajo para pulirla, wey. Thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted, a historical World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features is the Squads mode, where you head into battle with a squad of AI soldiers under your control. You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the press button. Le pongo un B menos porque es más de lo mismo, pero no, sé más, ya estoy chato, estoy muy buena onda, sé más. Right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade-style shooters currently available. Time to kill is kept short. A bolt-action rifle to the chest will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Vehicles as well can of course be devastating, but have their limitations. Aircraft restricted Esa cera la fabricó el mismo Lucifer. Can only use viewports to spot targets, so you'll need to keep your wits about you to really get the most literalmente Battlefield 5, bajaja con un nombre. Esto debe vender harto para repetir la receta y solo mejorar los gráficos. Sí, debe ser. With Tunisia and many el mercado lo permite. Each campaign features new weapons and equipment. En cambio, mis queridas aventuras gráficas están delegadas al nicho absoluto y a la bendición de los indie makers que les gusta ese género. ¿Qué mostraron de nuevo? Oye, ya se me olvidó. Cosas, pero lo que más me gustó fue uno que se llama Lake, que era como aventurero, pero no creo que sea tu estilo. Pero ante todo, FPS, RPG... No sé si RPG... Sí, isométrico. No, estoy confundiendo con el evento pasado, ya estoy medio perdido. Pero ha estado bueno el evento, lo encuentro mejorcito que el PC Gaming Show. Está bueno el Moja Mopa. You'll easily be able to come away with a kill count in the double digits. The AI, however, are very yo nunca he jugado una aventura gráfica que se llama King Quest. Y yo no tenía idea que el King Quest 8 dicen que es horrible. Make sure to give it a try yourself by heading over to enlisted.net/join. Enlisted is cross-platform
El 8 lo hicieron basándose como en esa época ya las aventuras gráficas no vendían, y vendía juegos como Diablo o Tomb Raider. El King Quest 8 es una mezcla entre Diablo y Tomb Raider, weón, pero mal hecha. La weá loca. Es una mezcla entre Tomb Raider, Diablo y una aventura gráfica. En 3D. Cheers. That was Enlisted, which is available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Listo, está listo. Next up, we've got a bullet time stunt shooter with fully destructible environments. JP, ¿qué otro lujo se manda a su señora show aparte de Car Washing de 15 lucas? No lo puedo decir. Let's check out Severed Steel. Pero ahora que entró a trabajar, ha habido harto gasto por implementación de su home office. Menos mal que no ha implicado hasta ahora cambio de computador, porque el computador todavía se la puede un poco. Another shooting game, yes, pero este me está dando Viagra. Este lo vimos, ¿no? Recuerdo haber visto un shooter medio cyberpunk. Se entrete, pero más de lo mismo. 20 likes, gracias gente por esos 20 likes, vamos por más. Lo voy a estar acompañando hasta la máximo 8, 9, 8, 10. Severed Steel is coming soon on PC, Xbox, and PlayStation. Okay, notepads at the ready, because for this next section, we're going to race through 8 ¿Alguna predicción para el direct de upcoming Nintendo? games that deserve your full attention. Here's our future hits montage for 2021. Me voy a arriesgar con algo que puede que no pase, pero me tincó por lo que puso en Nintendo el otro día, que llegue Game Boy al online. Porque me pareció raro que Nintendo celebrara un aniversario de una consola como la Game Boy Advance. Ahora, fuera de eso, van a mostrar más Mario Rabbids. Switch Pro yo creo que ni cagando. O sea, si Nintendo llegara a anunciar una Switch Pro, ya como una vez más diría, ganó la E3. ¿Se acuerdan cuando decíamos ganó la E3? Hasta ahora la E3 la está ganando Xbox. Y es muy difícil que le ganen a Xbox. Tendría que anunciar algo como la Switch Pro Nintendo para ganar. O mostrar quizás Metroid, que no creo que pase porque siguen contratando gente hasta hace menos de un año, salvo que hayan sacado un render. Bayonetta tampoco sé si hay avance. Game Boy Advance, dices tú. No sé si Game Boy Advance, pero partir con Game Boy. O Game Boy general, digamos, mezclado el Advance con el normal. Yo, como Nintendo siempre parte de poquito, yo diría Game Boy normal. Voy a bajar un poco, está medio fuertón. Si están motivados podría ser todos los Game Boy, así como un compilado Game Boy absoluto, digamos. Está el rumor de un Metroid de Mercury Steam. Es que Nintendo para los E3 como que no salta con el rumor, salta con el ya lo filtrado. Okay, I might regret asking this, but algo como la Switch Pro o el mismísimo Half-Life 3. Okay. Sale el Yakuza Like a Dragon en Xbox Game Pass. ¿Cuándo sale el juego de las Tortugas Ninja? No lo sé, Relaxman, pero se ve muy bonito ese juego. Allá comprándose un PC Gamer con tarjeta gráfica 1090 y la última calidad y JP con su peso humilde. Sonic. Hi everyone, I'm Katie Golden, senior producer at Sega of America. Sega of America. I'm excited to share with you an exclusive clip of Tropical Resort Es una broma. from our upcoming release, Sonic Colors Ultimate. Please enjoy. Color Ultimate. Yo estoy esperando esos comentarios que saldrán en caso de una Switch Pro diciendo se los dije, iba a salir. Ni cagando sale la Switch Pro, weón, ni cagando. Si sale la Switch Pro va a salir así como ya está listo ahora. Porque si la anuncian les van a bajar las ventas, pues weón. JP culiao dice Diego, ¿por qué, weón? Aún no tiene fecha el juego de las Tortugas Ninja. Ojalá seminario y poder darme el lujo de lavar mi auto con 15 lucas. Nunca podré recuperar.
¡Oh! Con 15 lucas me hubiera comprado un juego, pues, weón. Tío, dale, quiero ganarme un sorteo. Pobre Sonic. Su gran problema para desarrollar buenos juegos es justamente su gran velocidad. Este por lo menos se mueve, pues no como los Sonic 1 y 2. El 3 desconozco. Blast Processing, el medio pollo así en América, está bien. En Nintendo van a hablar del Smash y los personajes, los juegos de Pokémon que vienen y seguramente un Mario Party nuevo. No sé si un Mario Party nuevo. Yo todavía espero un nuevo modo para el Super Mario Maker. We've got a new management game from Chucklefish where you play as a powerful artificial intelligence in control of a space station. Do you want to roll the trailer, Troy? I'm sorry, Laura. I'm afraid I can't do that. I know that you were planning to disconnect me. No, never mind. I'll handle it. Here is Starmancer. Este Sonic no se pasan solos, dice. Puta, yo con algo del Breath of Wild 2 me voy contento. Era mucho humo el Breath of the Wild 2 también. Mira, Nintendo, y no sé si anuncia algo nuevo. Quizás muestre cosas antiguas que tiene pateándose mucho rato. O Third Party. Nadie me ha respondido si el Doom salió o no salió. El Doom Eternal salió o no salió para Switch. Si no, van a anunciar ya, vamos a lanzar el Doom Eternal por fin, como 3 años después del original. Y Donkey Kong, weón, ¿para cuándo uno nuevo? Eso podría quizás pasar. Cuando juego Sonic Team y Sega América se me viene a la mente John Tron y el video borrado. Hay un nuevo de un DK nuevo, pero no Country. Donkey 3D. O quizás salga un Donkey 3D bueno. Start Mancer. Early Access 5 de agosto. We're excited to announce today that Starmancer is coming August 5th, 2021, and it's available to wishlist on Steam. Now. Si está el Doom Eternal en Switch. ¿Y cuándo salió? ¿Cuál fue el juego de Switch que se atrasó? ¿Era ese? About the postal service? Ya, sí, salió solamente digital. Eso, esa era la wea. Quizá anuncien el... No han dicho nada del Cuphead DLC. You're saying you don't know about Jeff and Deborah. Saludos, Brown Ranger. Doom Eternal sí está para Switch. I'm just gonna press this button again. Faltan estas secuelas de Nintendo, señor Picardía. Oh, it will. Trust me. Es tiempo para un Kirby nuevo. Pero es que el Kirby último no fue muy bueno. El que me decepcionó mucho fue el Yoshi. No, yo jugué el puro demo y no me gustó. O sea, no es que no me haya gustado, pero no dije más de lo mismo y lento. Yo creo que lo más muestra es un personaje nuevo para los Smash. Sí, esa va a ser la gran wea, un personaje nuevo para los Smash. Sí. Pero ustedes saben que Nintendo a veces saca su lado. Un buen anuncio para la E3. Como que Nintendo quiere la E3 dentro de todo. So as summer turns to autumn, now your word fragments are moving around on conveyor belts, and you'll need to chop certain words in half with the descrambler to get the pieces you need. Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous work conditions. You've got sandstorms during the summer, mailfly swarms. These guys have no respect for personal property. Paranormal activity. This is genuine footage of an actual haunting. In winter, the post office gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing the warmth of a single tiny lantern to break through blocks of ice and keep each other from becoming kiwi sickles. Our little heroes are going to face con los rumores de la Switch Pro, ahora sí sería sorpresa el Doom Guy en el Smash. Whether they're typing telegrams, or packaging shipping crates, or helping an octopus sort the mail. It's all in a day's work for Jeff and Deborah. Also, you can dress up your kiwis, so don't say we never did nothing for you. Personaliza tus kiwis. Kiwi on August 31st for PC and all major consoles. De esto por ahora se ha distinguido. Thanks for watching. All right, you got me, Troy. I'm a believer. Co-op postal puzzler Kiwi is coming to PC and all current console platforms. Ahora si el por $60 de un juego viejo será sorpresa. Sí, told you. Next up, esa será la gran sorpresa, así como Mario Galaxy 2. Where you earn likes for dunking on competitors. Una wea así, sería una sorpresa. Así Will the circle be unbroken? Get it? Find out in this world premiere.
Hay un aniversario en Nintendo, ¿cuál? ¿De Zelda o no? Quizá anuncien algo de Zelda. Hay un aniversario redondo, no sé de qué. Ocarina of Time para Switch. Claro, Zelda All Stars. A ver si algún día sale el famoso Metroid Prime Trilogy. Oiga, esa música. Zelda 35 años, entonces puede salir una cosilla. ¿Eso tendrá copyright? Nada. Voy a bajar. Play the game, no, le voy a bajar nomás un poco. Está un poquito fuerte. Sí, aniversario de Zelda. Aniversario de Zelda y Metroid. O sea, quizás guardaron, como al Metroid todavía le falta, guardaron el Metroid. Ahora sí será una sorpresa el Metroid Prime Trilogy para Switch. El episodio piloto ahora. Manda lo mismo. Los personajes de puca con pistola. Dead Run. That was Death Run TV, and you can play the pilot right now by heading down to the Future Game Show page on Steam. Okay, hazmat suits at the ready. Because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive. Decía que imposible hacer una compilación de los premios Switch, básicamente el Prime 3 porque portea los Switch es imposible por el esquema de controles de la Wii. Esquema de controles de la Wii. Saquen un control de Wii. Si han logrado cambiar otras juegos de juego. Saquen el Star Fox de Wii U, portenlo a Switch. Zaczynaliśmy właściwie od gry, gdzie skupialiśmy się na przetrwaniu, na menedżowaniu swoim czasem i towarzyszami. To wszystko wydawało się dobre, ale zwykle emocjonalnie dosyć nudne. Cosas que ya habíamos visto, cosas que hay demo, muy estimero były dla niego ciekawe. Na początku był to taki mały chat. Entonces el Zelda Wind Waker y Twilight Princess saldrán a $60 cada uno, ¡vamos! Es que el Trilogy lo van a calentar cuando esté listo para calentar el 4, pero es que no les conviene tampoco sacar todos juntos, pues weón. Yo creo que el Trilogy lo van a tirar cuando sepan que el 4 va a salir, cuando esté confirmada su salida. Mira, sale con sería una sorpresa, un remake, no sé, weón, del Zelda Link to the Past con los gráficos de Link's Awakening. Pero sería más de lo mismo también. Un Diddy Kong Racing, opa, Fallout. ¿Pa Switch? Next up, here are our friends at Team 17 to show us what they've been sonar el teclado para creerme que está upcoming jugando. PC and console games. Let's take a look. Product ¿Sí? not yet rated. ¿No? ¿Sí? Tan ala que durmió la siesta, chiquillo. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Y si me voy a ir cuando sea la hora? Ya, si traes maleta, tenéis para rato. Yo tengo mi hora que voy a salir. Digo yo más que nada para refrescar la mente porque igual el último Prime fue en Wii, sin contar el de Hunter de 10. Tan, harto indie. Indie time, oh yes. Joco Life. Indie Access. Ya tú sabes, Diddy Kong Racing, ya se calentó el Ditoy. No mencionen Diddy Kong Racing ni Digimon cuando esté Ditoy, por favor, porque se pone muy raro. Team 17, sácate un Lemmings. No sé tuyo ahora los derechos, ¿o no? Team 17, sácate un Lemming. No seas malo. Sácalo, weón, no. Ah, bueno, es Animal Crossing. Diddy Kong. Más que nada para refrescar la mente, porque igual el último Prime, ya lo leí. Salió HAL 3 para el Jale. Salió HAL 3. Alto plagio XD. El otro que lo tienen al fondo del pozo es el F-Zero. El Team 17 sí son los de Worms también, pero no habían anunciado un Battle Royale de Worms. No sé si ya salió, pero ahora vemos a Rick,
que vendrá luego. En agosto parece que alcanzaré. En unos 15 te vas, JP. Sí, unos 20 yo creo. Shelter 2 viene en el verano del 2022. 21 en realidad, era para rimar. Pura weas que muestran, dicen acá. Hay de todos los gustos, no sé qué estilo prefieren. Esa cuestión parecía Fallout Shelter. Oh. Overcook. ¿9 de agosto? Birthday Party. Ah, free update para Overcook. All you can eat. Todo lo que tú puedas comer. Ahora. ¿No era en agosto? Ya son medio complicados. Ah, quizá el juego sale ahora y el update gratis en agosto. Copia la serie de show de la elección, no lo sé, no he hablado mucho con ella. No sé por qué se distorsiona el sonido de tu mic, JP. Escalo muy fuerte. Free update para Overcook. Saludos a 30 personas, deje su like. My name's Donut, and I'm the director and composer of Harold Halibut. And I'm Ole, the game's art director. Harold Halibut is a handmade narrative game about friendship and life on a city-sized spaceship stuck in the sea. Narrative game. It's been 250 years since your home. An Ark-like spaceship fled an Earth on the verge of Cold War to find Esto es lo que me debería gustar a mí, pero no lo encuentro tan interesante como el del lago, weón. You are Harold, a young lab assistant to the ship's lead scientist, Jean Marot. While most of the other inhabitants have reconciled themselves to a life lived aboard the sunken ship, Marot still works tirelessly to find a way to igual una aventura gráfica esta and wea. find a new, drier home. Of course, we don't want to spoil too much of the story, so let's dive into some gameplay details. Igual lo probaría, pero me tinca más Lake. Part of the spaceship right from the beginning of the game. While the professor will always have tasks waiting for you, Un terror libre para Overcook para que el JP lo deje en quiebra. Cosas que han pasado. Me agrada bastante, como diría el Taotao. JP, ¿jugaste Crash Bandicoot 4? No, solamente he jugado el 1 en toda mi vida. Tengo el Trilogy, sí, para el Switch, pero no lo he jugado. Pero jugué el 1 original de Play 1. En la Play 2, que no tengo, la Play 1 no la tengo modiada. Opa, esos personajes de plasticina. Your PDA is always available to you for an overview of current tasks as well as messages from other characters. Ah, eso es muy aventura gráfica, como Game Freak Night 2 tenía ese como registro de diálogos. El 1 también. At this point, you might be wondering how we achieved the stop-motion-like look of the game. We are in fact building every single thing you see in the game in the real world. We build sets and puppets. ¿Viste? Eso se nota lo indie, como que les gusta el juego. We're then able to use motion capturing to create lifelike animations for a huge cast of characters. While the game begins with Harold's mundane day-to-day, uy, cada vez me está tincando más. And a fateful encounter will soon alguien me puede notar estos juegos, se van a olvidar después que existen. That nobody could have guessed existed, and one that may hold the key. ¿Correrá en Play 3? Ahora que le voy a arreglar el HMI algunos días de estos. Uy, malos nombres, Harold Halibut. So all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. Soonish. You can already wishlist the game on Steam. Thanks for watching and enjoy the rest of the show. Debería seguirlo, pero me da paja escribir el nombre. Harold Halibut is coming soonish to PC, PlayStation, and Xbox. Parto los Crash. Okay, yes, there have been a few gloomy games so far. No tienen buenos juegos en el 3 por los mineros. ¿Qué pasa con los mineros? I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Game. Pégate una maratón de los Crash porque empieza y termina el Trilogy. No hay maratón hasta que llegue a los 5000 suscriptores. O el tío Dale se saque algún evento con Happy Ending. Ah, perdón, Happy Game. Oiga, ese ratón. Uy, esto es muy Diego Vera. ¿Qué está pasando? Interesante, pero no sé de qué se trata. Como Happy Tree Friends.
Los mineros generan un distanciamiento de hardware, chucha. Pero de software no, pues bueno, no estamos hablando de software. Bobo. Happy Game. PC, Mac y Nintendo Switch. Bueno, me tinca, pero hope you're still there. Creo que me puede... Watch the same trailer that I did. Troy, Me puedo arrepentir. Yeah, that was something. What I want to know is Tiene who the algo hell is extrañamente writing this inquietante, sí. Esto me da I ansiedad. don't know, but they're Que se fumaron los góticos que hicieron este juego. Happy Game. JP y Kiki también dije, bueno, dar segunda vuelta, sí. Ya fui a votar en la mañana. Oh, and demo is available now if you want to. En especial tarjeta gráfica de termina tuvo que sacar un procesador especializado en minería. La guapa perturbante. Se entero edgy el juego, sí, me tinca. Our next game is a gorgeous hand-drawn puzzle platformer following a young mechanic in a dibujado a mano, paz, Pay attention at the end of this plataformero, trailer for some puzzle, exciting plataformero. Oye, que esta information guapa, about ¿cuándo the termina? Minute of Islands release date. Voy a googlear porque parece que no me alcanzará el entero. Chucha. 4 brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same time. And a girl named Mo. She knows what must be done. Muy indie. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Mo's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omniswitch. Ah, los hosts son los buenos de Last of Us. No había cachado. El hombre es Joel y la mujer es Abby. No, guacho, ¿cuál es Abby? Puta, no dice cuánto dura, weón. No me tinca mucho. Minute of Islands. Minute of Island. Ya está listo ya. Mira, está para Switch, me correría. Pero no me tincó mucho. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for PC, Mac, PlayStation, and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. Next up, we've got an update from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers who are here to answer some of your questions about the game. Ah, 15 minutos, 75 minutos. No, estoy cagado, chiquillos. No voy a poder. Van a faltar 5 minutos. O 10. Can you tell us a bit more about the video we just saw in the PC Gaming Show? The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. What he's looking for, what motivates him, how he ends up in the city, and of course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the DL2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? ¿Te lo correría en la Switch? Sí, part of world building in Dying Light 2. Through these quests, you can decide how the el city juego de will look recién, like, que son 5 minutos, system, JB. La vida or bring eterna, new 5 opportunities for the citizen. A great example is an opera singer that Timon mentioned in developers AMA. Some citizens will support your decisions. Some Oye, se interesante will también not. este. But it's up to you to decide how the city should look like. Y We eso have que lo habíamos a lot visto of ya, game Dying activities Light 2. prepared for our players, but at this stage we wanted to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op, you can walk in their shoes to experience all those differences. But really, there is not just one way to play Dying Light 2. Ay, tengo que poner la silla a la niña. How are you improving the story Ay, for puede que Dying me Light muere, 2? así que voy a tener que I irme know we all have great luego, fun gente. killing Queda infected, poquito de mí but aquí. we also want to give you a deep, Agradecería si llegamos a los 30 likes, gente, porque hay 30 personas. personas. The DL2 world for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infecteds, but it's also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around the simple rule. Ground is death, Veamos rules cómo of sale life. este juego.
What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. ¿Cuándo sale? 7 de diciembre. Igual no me va a correr. Pre-order now. Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Ahí me marca Xbox 30 Series likes X JP, and ahí me S, and marca 29. PC on December 7th. JP, cuando dices en el stream, ese juego me correría, tu público te regala dicho juego. Here's Simon Bennett from Roll 7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World. O sea, depende, a veces me preguntan por interno. Oiga, lo de GTA era un meme. Yo creo que sí, en el Polete. Saludos en el Polete. Póngale like. Ahora sí hay 30 likes, gracias gente. No he sabido nada de GTA yo aquí. No son 5 minutos, son 30 años. I'm Simon Bennett and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll 7. Gracias gente, en unos 10 minutitos más me voy. No me puedo quedar porque tengo que buscar a mi vieja al aeropuerto. Right now, we're working on Ollie Ollie World. It's our stunning action. Quizá un poquito menos. You're going to meet quirky characters on a magical road trip through Radlandia. And of course, add a ton of new skate moves. GTA, esperen un par de décadas. Claro, no que se viene el GTA 5 como remasterizado para Play 5. We've spent over a decade on flow state games. They transport you into a state para Play 5, of total focus and immersion, and it's something that we very much continue to build on with Ollie Ollie World. Con una mejora lo online, no había cosas así, no hay. GTA 6, no. If you've played previous games in the series, you're probably pretty aware that you're going to slam a bunch before you succeed. Este parece de celular, bueno, jugarse con una tecla. Is very much still there. New players will be happy to hear that the game will welcome you with open arms. ¿Qué diría Tony Hawk de un simulador de skate tan psicodélico? Ultimately, we've managed to make Tony Hawk está muerto, part of the fun. Yeah, you're going to get knocked down. Reemplazaron su cuerpo por otro más parecido. Sí, vos, pero nada de GTA 6, papá. There's just so much more flow to it. We've even added grabs, new rides, firecrackers, split routes, ¿El GTA Vegeta era fake? Sí. Que yo sepa, sí. There's a range of visually and mechanically distinct areas to explore. Y he visto guas todo el día, así que yo creo que hubiera salido algo acá. Fantastical cast of quirky characters, beautiful landscapes, cities, Su GTA región del Biobío. Estaría buena esa, ¿eh? Ollie Ollie World is GTA Araucanía. PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, Nintendo Switch and PC. Era tan obvio que esta guay iba a salir en Switch. Make sure you wishlist it now. That was Ollie Ollie World, which is coming to PC and all current console platforms this winter. Bueno, no creo que anuncie nada espectacular si me voy antes. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will introduce you to the world of Tales of Iron. Something tells me you might be familiar with the narrator. GTA Chile también, ya lo sospechaba. Los oye son más arcade, sacar buenos puntajes peludos. JP, ¿qué hay para mañana? Le aviso al tiro Mauricio Cornejo para mañana. A ver, voy a transmitir el Intellivision, que no sé qué se tratará. Y después quizás el Take-Two Interactive, pero quedan tan como al mismo tiempo, así que no sé si se pueda. Y después está el Limited Run a las 4 y el Capcom a las 5:30, pero no creo que pueda por horario. Pero si puedo les aviso, o sea, si puedo voy a tirar el live. Si no, voy a ver por lo menos el Limited Run Games y el Capcom repetido en la noche más tarde. Uy, cáchate, la me hizo reventar la cabeza, weón. El corazón me duele la weón. Eso está para mañana. Qué indie. Vulnerable once more. His people grew anxious. Some claiming to perceive a faint odor. Ya me voy a poner los zapatitos por mientras para empezar a irme. Greenward had JP ya casi son las 8, sí. with a ferocious vengeance. Amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope. So it was decided the crown should pass to Whiskers New.
Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. Tales of Fire. Your Para tale todas las cosas difíciles, mira que campeones. United Label. JP se va a sacar Highlight 3, otro Gameplay Night, otro Monkey Island, vuelve la gráfica, leer todo, papá. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and puede estar en la clase de hacer live a la vez. No, porque la vieja me huevea. De las que hinchan las pelotas. Si fuera una clase normal, me estaría cagado la risa transmitiendo mientras estoy en la clase. No subirlo Orrego, ¿qué cosa pasó con Orrego? Dígame, Chelo Sky, por favor. Antes de irme, que estoy a punto de irme. Well, hello, fellas. It's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twisted Metal, a bunch of PlayStation stuff. These days, I'm doing some new stuff with movie games. These guys, by they hooked up with this great company. You have to have heard of them, Plattige Image, one of the best VFX houses in the business. They worked on The Witcher. They worked on Love, Death, and Robots. We're making a brand new game, the biggest game we've ever done, by the way. Ganó con el 99% de los votos. Nah, ¿cómo ganó con el 99% de los votos? Imposible. It's going to be great, but for today, ¿cuándo se la de alguna clase? No va a pasar. Brand new games coming very soon from movie games. Lust from Beyond. Man, this is one of the coolest games I've played in the last year. It's what turned me on to movie games in the first place. What you're looking at is the M-rated console-friendly version of the erotic horror cult classic. Igual. First-person action-adventure game that Sí, voy a ir. crafty and horror with weird freaking eroticism. Sí, voy a ir. I love this game. Lust from Beyond. Game number 2 is called Fire Commander. It lets you step into the shoes of the only real-life superheroes we got, the first responders. This game is my childhood fantasy come to life. This game la pistola de cueca, weón, nunca está de más. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now ya gente, me retiro. Cuídensela. Man, you start seeing all kinds of crazy stuff out there. Winter Survival Simulator, it's coming soon. Nos estaremos viendo mañana. Have a great future games. I miss you guys. I'll see you soon. No creo que pase nada interesante, así que démosle. Oh my God. Está viendo el trabajo. Ya, chao, chao. Que les vaya bien. Tuvo piola. Chao nomás. Buenas noches. Que estén bien. Tao, tao. This next presentation comes from the folks at Xseed Games.